saludo muy especial a todos los estudiantes conectados. Hoy, a través de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el programa de Psicología, vamos a desarrollar el tercer encuentro web del curso Psicología Comunitaria. Para este ejercicio vamos a articular el análisis crítico para la transformación comunitaria y vamos también a revisar todas las generalidades que articulan la fase 4 del curso, que es la fase que se habilitó desde el 22 de noviembre. Es la que vamos a entonces a trabajar de acuerdo a la conceptualización y a los lineamientos que establece en la guía. Les vamos a solicitar, por favor, revisar el tema de los micrófonos. Profe María, voy a revisar si le puedo dar privilegios para que también tengamos presente, pues, de pronto en la medida en que usted pueda, Bueno. poder entonces cerrar micrófonos. Permítame, por favor, voy a hacer ese ejercicio para que usted también tenga privilegios. Aquí Bueno, está. gracias. Creo que ya tiene privilegios, profe, ¿puede revisar, por favor? A ver, miro acá. Sí, señora. Ya. Vale, muy bien. Muchas gracias, profe. Entonces, continuando con la presentación, esta es la agenda que tenemos establecida para el día de hoy en 4 momentos importantes. El primero de ellos es un ejercicio que vamos a realizar de reconocimiento de presaberes, de acuerdo a las temáticas que vamos a trabajar en este encuentro. Luego, vamos a continuar con un ejercicio de conceptualización. Aquí vamos a articular todo lo que se trabajó desde la fase 1, fase 2 y fase 3 en relación a temáticas, conceptos y demás. Vamos a continuar con la explicación y vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el ensayo crítico, que es un ejercicio importante que vamos a desarrollar en esta fase 4. Asimismo, vamos a entonces a realizar una explicación sobre las actividades que ustedes deben enviar en relación a la fase 4, que es nuestra actividad final del curso. Iniciando entonces con este ejercicio de presaberes, en este espacio es muy importante que ustedes participen. Entonces, en la medida en que ustedes consideren, pueden levantar la manito, pueden habilitar su micrófono o dejar sus respuestas en el chat del encuentro para que entre todos podamos revisar cómo estamos nosotros en relación a las 3 preguntas que proyectamos en la diapositiva. La primera de ellas, como lo estamos observando, tiene que ver con qué entendemos nosotros por un análisis crítico. ¿Comprendemos de pronto el concepto? ¿Qué información tenemos en relación a esta primera pregunta? De pronto algún estudiante que desee responderla. Profe, de pronto si usted logra evidenciar algún estudiante que tenga abierta o levantada la manito. Aquí estoy pendiente. Sí, señora. Pero no Vale, hay. muy bien. Bueno. Bueno, muy bien. La invitación es a que ustedes, con los presaberes que tienen, con la información que hasta el momento ustedes han ido recopilando, podamos nosotros saber qué es un análisis crítico, diferenciarlo a qué es un ensayo, qué compone un ensayo, cuáles son las características propias del análisis, por qué se ensayo y qué, digamos que qué características podemos nosotros relacionar en pro al ensayo. Que ver con la elaboración de este ensayo. Y para nosotros poderle dar cumplimiento a los lineamientos que establecen, no sé, si de pronto algún estudiante. Aquí Giselle, perdóneme, Giselle escribió, ¿se puede definir como un resumen de las ideas principales? Tenemos también la participación de Ángela Cristina, dice, el análisis crítico implica evaluar de manera profunda y reflexiva un tema, identificando sus componentes clave, cuestionando suposiciones, examinando evidencias y formando juicios fundamentados para comprender y cuestionar de manera constructiva. Tenemos esas 2 participaciones. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, Ujú. es muy importante que podamos entonces debatir sobre esta primera pregunta y la complementamos entonces con la segunda pregunta que está establecida dentro de este ejercicio de presaberes. ¿Qué entienden ustedes por ensayo? ¿Cómo podemos entonces argumentar esta respuesta? ¿Qué presaberes tienen ustedes en relación a lo que articula o las características propias de un ensayo? De pronto, ¿qué podríamos entonces debatir a partir de lo que ustedes consideren que es un ensayo? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Qué presaberes ustedes pueden de pronto
fundamentar a partir del conocimiento que ya tienen sobre esta segunda pregunta o sobre este segundo ítem. Y de paso vamos revisando entonces la tercera y última pregunta, que sería entonces dentro de este ejercicio de presaberes, ¿qué entienden ustedes por transformación comunitaria? Buenas tardes. Hola, buenas Liliana, tardes, sí. adelante. Respuesta por este medio acerca de la segunda pregunta, acerca del Claro ensayo. que sí, adelante, la escuchamos. Bueno, el ensayo para mí es un texto literario corto que contiene también un argumento, ya sea formal, crítico o una idea acerca de una afirmación. Sobre este tema determinado se apoya siempre también en la lógica, en evidencias y en el razonamiento crítico de cada persona. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su aporte. De pronto algún otro estudiante que tenga un concepto similar o diferente, que considere de pronto, adelante, claro que sí. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. pues para mí es un escrito, pues esto se basa casi siempre, pues, o se basa en la opinión personal de quien escribe ese ensayo, ¿no? Es como la opinión o el resultado de una reflexión acerca de un tema específico. Vale, muy bien, muchas gracias por su aporte. Aquí es importante retomar algo de lo que acaba de mencionar nuestra estudiante, y es que ese escrito que ustedes van a realizar dentro de ese ejercicio, pues principalmente sí lo podemos basar a partir de una opinión personal. Sin embargo, debemos tener en cuenta la trazabilidad del curso, en este caso, pues aterrizándolo a lo que articula la fase 4, ¿no? Ya más adelante vamos a complementar un poco sobre esos conceptos, sobre esas teorías, que van a ser un insumo importante para la construcción del ensayo, que es, digamos, que el ejercicio principal de esta fase final. Y por último, entonces, no sé si algún estudiante quiera dar respuesta a la tercera pregunta, ya para entrar de pronto un poco en materia, ya para estar de pronto un poco más involucrados en lo que tiene que ver con ese ejercicio de psicología comunitaria, que entendemos nosotros por transformación, pero aterrizándolo un poco más hacia ese ejercicio comunitario. De pronto, ¿qué ideas tienen ustedes acerca de lo que es la transformación? ¿Cómo podemos entonces mencionarlo de esta manera? Adelante, Elsa. Elsa, te Adelante. escuchamos, Elsa, y luego Elkin. Correcto, Veo que profe, sí, tienen ahí, señora. sí. Elsa. Elsa, tienes el micrófono apagado. Creo que tenemos 3 estudiantes en espera, profe. A ver si veo aquí a Elsa. Permíteme, yo miro por este lado Tenemos a entonces. Elsa y tenemos a Elkin. Había otra Sí, manito señor. levantada, pero ya la bajó. Entonces démosle la palabra a Elkin. Ujú. Sí. Adelante, Elkin. Gracias, buenas tardes, señora tutora. Dentro del concepto de transformación, considero que es ese proceso que nosotros llevamos para establecer los mecanismos, las estrategias para el cambio que pueda llegar a haber alguna problemática, y que de esa manera no solamente se establezca desde un solo punto, sino que sea la comunidad también participe de esas estrategias y de ese cambio. Muy bien, Elkin. Muchas gracias por su aporte. De pronto, ¿algún otro concepto o qué entienden ustedes sobre transformación? No sé si Elsa ya pudo solucionar el problema del micrófono. Bueno, muy bien. Pues, profe, continuemos entonces, y ya si más adelante soluciona el problema del micrófono, le brindamos un espacio si le parece. Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, retomando este ejercicio, es importante que para nosotros poder llegar a este punto de la fase 4, en donde vamos a realizar un análisis crítico para la transformación comunitaria, revisemos las fases anteriores. Aquí entonces vamos a tener en cuenta el primer ejercicio, que fue el de reconocer la comunidad, que ustedes lo desarrollaron, en donde identificaron, en donde analizaron, en donde hicieron un reconocimiento inicial para poder continuar con esa exploración de necesidades y poder revisar con qué recursos comunitarios contaba esa comunidad, ¿cierto? Profe María, de pronto para que me colabores con el micrófono, creo que hay alguien con el micrófono activo.
Yo cerré el mío, pero no era el mío. ¿Quién está? Sí, ya miro quién está. Creo que ya lo cerraron, profe. Vale, muy bien. Entonces, de la fase 1, en donde reconocimos la comunidad, continuamos con la fase 2, en donde se hizo un ejercicio de exploración de necesidades y recursos comunitarios. Continuamos con la fase 3, que fue la actividad que finalizó el 22 de noviembre, en donde realizamos un ejercicio de potenciación y sentido comunitario, que más adelante vamos a revisarlo de pronto un poco más detenidamente. Y finalizando con este cuarto ejercicio, que es en donde ustedes van a tener entonces que desarrollar un análisis crítico que nos permita poder realizar una transformación comunitaria, ¿cierto? Retomando contenidos. Recuerden que el curso tiene incluido dentro de su organización 3 unidades académicas. La primera de ellas trabaja o articula el paradigma de la psicología comunitaria y los enfoques teóricos. Aquí vamos a revisar lecturas importantes de conceptos como orígenes, desarrollo de la psicología comunitaria, paradigma de la construcción, transformación crítica y las diferentes dimensiones, en donde vemos incluida la ontología, la epistemología, la metodología, el aspecto ético y la política. Y en esta unidad 1 también vamos a ver, o vimos todo lo que tiene que ver con el enfoque psicosocial. Asimismo, también entonces es importante que tengamos en cuenta, aunque ahorita lo vamos a de pronto a revisar más a profundidad, esos conceptos que están articulados dentro de esas dimensiones. Si ustedes revisan de pronto la presentación, aquí vemos unas dimensiones que digamos que las articula como tal en esta lectura de la unidad 1, en donde vemos entonces lo que tiene que ver con ontología, que concierne toda la parte de naturaleza, la definición del sujeto, en donde digamos que la condición de la psicología comunitaria no se limita simplemente a un aspecto de conocedor, sino que digamos que revisa o articula ese ejercicio de institución social y casi siempre pues tiene un enfoque desde el aspecto científico, ¿no? Aquí me voy a de pronto a detener un poco aquí en este aspecto ontológico, porque la psicología comunitaria pues nos permite reconocer esos caracteres, ¿cierto? Que son productores de conocimientos, en donde los miembros de las comunidades son un factor importante y protagónico en estos ejercicios de transformación, en donde se realiza o se hace una revisión de la naturaleza y la relación entre investigadores externos, que en este caso seríamos nosotros, desde nuestro rol como psicólogos y como estudiantes en formación, y que permite que estas personas que están inmersas dentro de estas comunidades puedan entonces articularse dentro de esas investigaciones tradicionales para que pueda fomentar o pueda hacer un ejercicio importante desde el paradigma de la construcción de la transformación crítica. Y así sucesivamente también entonces encontramos el tema epistemológico, en donde vamos a ver la relación de los sujetos y de los objetos de conocimiento, en donde vamos a encontrar también los aspectos éticos. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con la definición del otro, la inclusión de la relación y la producción de conocimiento, desde el aspecto político, donde pues aquí el concepto está más enfocado hacia todo lo que tiene que ver con el carácter, con la finalidad del conocimiento que se produce, como los diferentes ámbitos de aplicación que también digamos que tienen un efecto importante desde lo social, desde el carácter político de la acción, ¿no? Entonces, acción, características, ámbito de aplicación, conocimiento, caracteres, y cuya finalidad pues la relacionamos hacia todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de transformación. Desde la unidad 2 encontramos entonces las bases de la psicología comunitaria. Aquí vemos la identificación de las jerarquizaciones de las necesidades. De pronto, profe, para que me colabores con el micrófono, vamos a ver quién lo tiene abierto. Marinel, por favor, cerrar micrófono. Aquí en esta segunda unidad, en donde encontramos las bases de la psicología comunitaria, como les dije anteriormente, vamos a encontrar entonces todo lo que tiene que ver con la jerarquización de las necesidades, los recursos con los que cuenta la comunidad y la investigación, acción participativa IAP, que sería como la característica principal de las actividades que nosotros desarrollamos al interior del curso. Y dentro de la unidad 3 vamos a encontrar la teoría y la praxis de la psicología comunitaria. También vemos otras características importantes dentro de esta unidad: sentido de comunidad, potenciación comunitaria y los diferentes procesos psicosociales comunitarios que también son parte fundamental dentro de este ejercicio. Las lecturas de apoyo ustedes las están
las encuentran como tal al interior del curso. En algún momento dentro de las fases habilitadas se les estuvo compartiendo el material. Por el correo interno del curso también se les envió la lectura en PDF, las diferentes lecturas descargadas en PDF. Sin embargo, en la medida en que ustedes lo consideren necesario, se pueden solicitar nuevamente y las estaremos enviando si de pronto pues no las logran descargar. Sin embargo, este ejercicio pues es bastante sencillo si lo hacemos desde el campus, ¿no? Entonces, pues vemos la distribución de las 3 unidades a partir de las lecturas sugeridas, digamos que en relación a todo lo que tenemos nosotros que revisar, para poder llegar al punto de tomar los insumos y construir ese ensayo crítico, que sería el resultado esperado de esta actividad fase 4. Continuamos con las bases de la psicología comunitaria. Aquí vemos 4 conceptos importantes. El primero de ellos, la psicología comunitaria como un campo de conocimiento. Aquí entonces vemos un ejercicio importante. Se desprende de la psicología social, trabaja con colectivos humanos, comunidades de base y organizaciones sociales. Entendemos que se construye un paradigma desde el modelo o desde el modo de conocer, de comprender al mundo y de analizar a los seres humanos como sujeto, digamos que protagonista o participante dentro de ese ejercicio de construcción. Y por último encontramos el paradigma de la construcción y la transformación, que está conformado por 5 dimensiones, como se los había mencionado en las diapositivas anteriores, en donde veíamos las 3 unidades organizadas y distribuidas por las temáticas que articula el curso. Las bases de la psicología comunitaria, entonces, estas son las mismas que evidenciamos dentro de esta diapositiva, dentro de este gráfico color morado, y aquí las vamos a ver de pronto un poco más explicadas. Sin embargo, las trajimos o las tenemos resumidas para que en la medida en que ustedes también revisen las lecturas puedan profundizar un poco más sobre estos 5 conceptos o sobre estas 5 dimensiones. Aquí vamos a encontrar entonces desde la ontología, como resumen, ¿qué encontramos o cuál sería el aspecto principal? El sujeto. Ese ejercicio de conocimiento. Vemos esa base de la psicología desde lo epistemológico. Aquí que vemos entonces la relación entre sujetos, psicólogos, personas interesadas en la comunidad. Aquí, ¿quién sería el protagonista entonces? O de repente, ¿quién tomaría como ese rol principal? El servidor, el profesional, el psicólogo, o en este caso, el rol que desempeña el estudiante en formación, ¿no? Desde el aspecto metodológico, entonces aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver en la manera en cómo nosotros producimos el conocimiento, en cómo se realiza, cómo lo organizamos de manera técnica, de manera en que podamos construir ese ejercicio de conocimiento que nos permita llegar a esa transformación comunitaria. Desde el ejercicio ético, porque nos permite poder estar relacionados con el otro, pero en términos de igualdad, respeto y sobre todo, pues teniendo en cuenta de qué manera están construidas esas comunidades para actuar bajo ese ejercicio ético y disciplinar que nos permita a nosotros no tener de pronto dificultades en temas de normatividad, en temas de respeto, en temas de igualdad y todos esos términos que articulan el ejercicio ético, ¿no? Desde la política, como se los explicaba anteriormente, aquí vemos entonces cómo está constituida y organizada esta comunidad de acuerdo a los diferentes intereses, ¿no? Recuerden que las comunidades comparten diferentes características, particularidades, recursos y de esa manera por eso se conforman y se organizan de forma comunitaria porque tienen de una u otra forma intereses compartidos. Aquí hay algunas claridades teóricas importantes para que nosotros tengamos en cuenta cuál es la diferencia entre grupos y cuál es la diferencia entre comunidades. Vamos a revisar a quién se nos activó el micrófono. Carol, por favor, cierras el micrófono. Se acabó de conectar. Sí, mi profe, ya. Profe, no sé Ya. si puedas ampliar la presentación de Sí, pronto. sí, Yo estoy señora. pendiente acá de... Vale, mi profe. Bueno, Ya. listo. Así está bien, ¿cierto? Sí, señora. Sí, gracias. Vale, muy bien, mi profe. Aquí vemos entonces unas claridades teóricas para que las tengamos en cuenta al momento de construir ese ensayo crítico. Entonces vemos la diferencia o vemos una comparación entre las características propias de un grupo o de lo que denominamos grupos y características importantes en lo que denominamos comunidades. Entonces, cuando nos referimos a grupos es porque vemos particularidades, vemos intereses, vemos que de una u otra forma se representan desde códigos o significados diferentes
en donde en ocasiones estos grupos se conforman e interactúan en momentos pasajeros, es decir, no están permanentes, no están en un mismo sitio, no se, digamos que no hay interacción constante, sino simplemente se presentó el espacio, se conforma un grupo y continúan, digamos que con sus ejercicios de manera independiente. Cuando hablamos de comunidades o nos referimos a comunidades, vemos entonces ya unas características un poco más claras. Y aquí vemos entonces que su particularidad es que permiten o se relacionan desde las necesidades sociales que los mismos miembros de estas comunidades presentan, que hay interacción permanente y constante y que de una u otra forma se logra identificar también la importancia de ese sentido de comunidad. Cuando hablamos también entonces de ese ejercicio de sentido de comunidad, es importante que tengamos en cuenta una definición que hace Macmillan, ¿cierto? Y aquí dice que pues ese sentido de comunidad permite que se haga una, digamos que una revisión importante desde lo psicológico, porque la comunidad de una u otra forma pues representa ese sentimiento comunitario que todos los miembros puedan tener, es decir, quienes pertenecen de pronto a esa comunidad, permita o identifique que todos son importantes y que se logre identificar todas esas necesidades sociales que se construyen a partir de ellas, ¿cierto? Que también de una u otra forma dentro de esta característica principal de comunidad también se evidencia la importancia de que todos los miembros también generen un compromiso dentro de esas participaciones sociales para poder buscar ese ejercicio de transformación. ¿Qué vemos en el gráfico que está, digamos que establecido dentro de las comunidades? Unas luchas en común, unas formas y unas maneras de organización, por eso se llama comunidad. Y asimismo dentro de estas comunidades vemos unas prácticas culturales también, porque hay comunidades que se caracterizan por sus prácticas, por sus ritos, por sus ejercicios ya de pronto un poco más prácticos, que están involucrados dentro de esas diversidades y que les da también y les brinda una identidad social. Encontramos también entonces este ejercicio de exploración de necesidades y recursos comunitarios. Ya esto es un poco más aterrizado a lo que dentro de cada fase tuvimos que realizar y desarrollar. Cuando hablamos de ejercicio de exploración de necesidades, entonces la propia comunidad o el grupo señala todos esos aspectos de la vida en común que se sienten o que denominan insatisfactorios, ¿cierto? O inaceptables, o problemáticas, o perturbadores, o limitantes, o que de alguna manera ellos lo categorizan como obstáculos de la vida a la cual ellos aspiran a tener derecho, ¿cierto? Y se ubican estas necesidades y recursos disponibles. Eso es un concepto que se le atribuye a Marixa Montero, 2006. Aquí dentro de esta exploración de necesidades hay una particularidad, y es que es importante que todos los miembros de esta comunidad generen o sientan o tengan esa necesidad o sentimiento de que carecen de algo o que les falta algo. En este caso, pues vemos esa necesidad de insatisfacción, esa necesidad de que hay algo que es carente dentro de ese ejercicio. Normalmente nosotros lo identificamos como problemática, ¿cierto? Pero pues de una u otra forma, digamos que los conceptos se amplían mucho más, porque vemos entonces, digamos que características propias que generan un ejercicio de perturbación, un ejercicio limitante, que digamos que es una palabra que de pronto sería mucho más fácil de aplicarla dentro de las comunidades y que también en un lenguaje técnico o no tan técnico nos permite tener un acercamiento importante para nosotros poder realizar ese ejercicio de exploración. Vemos unas necesidades y unas definiciones de las mismas. Aquí vemos entonces a Chacón, Barrón y Lozano, en donde brindan unas características importantes. Dice que supone un juicio de valor, que las circunstancias y el contexto de cada grupo es fundamental. Todas las circunstancias son diferentes, esto relacionado en grupos o en comunidades. Los contextos también se construyen y se tejen desde diferencias o desde procesos, digamos que individualizados de una u otra manera, pero que al final es un ejercicio comunitario. Y aquí vemos también una última característica, y es que la necesidad surge del desajuste entre expectativa y condiciones concretas de vida. Entonces, una cosa es de pronto tener insatisfacciones, tener de pronto limitaciones, perturbaciones, sentirse vulnerable como comunidad, pero otra cosa es también tener en cuenta cuáles son las expectativas de esa comunidad y de una u otra forma tener claridad sobre aspectos concretos que me permiten a mí poder situarme y poder de una u otra forma poder llegar al punto de construir desde ese escenario de
de vulnerabilidad, de debilidad, de insatisfacción, que nos permite pues de una u otra forma poder asumir ese ejercicio de aspiración para poder llegar a un nivel de satisfacción, ¿no? Exploración de necesidades y recursos. Aquí vemos entonces la clasificación de necesidades. Aquí vemos entonces a Braswell, citado por Montero. Ellos articulan unas características importantes. Vemos entonces las necesidades normativas o inferidas. Vemos las necesidades comparadas y las necesidades expresadas o sentidas. Cuando hablamos entonces correctamente de estos tipos de necesidades fundamentadas, pues vemos esas necesidades comparadas o normativas, que son esas necesidades que se perciben como base de la opinión de la propia comunidad, ¿cierto? Vemos también esas necesidades comparadas, que son las que la misma palabra como tal digamos que nos atañe o nos deja como concepto, y es en esa necesidad de pronto de comparación, en esa necesidad de permitirnos relacionarnos con otras personas, de permitirnos de pronto vernos cómo están constituidas unas comunidades, cómo se constituyen las otras, de pronto en percibir ese ejercicio de análisis en a qué punto puedo llegar podemos más bien llegar como comunidad. Y asimismo esas necesidades expresadas o sentidas, eso se hace ya más desde un ejercicio de pronto un poco más individual, sin embargo desde la construcción de comunidad, ¿cierto? Entonces, aquí dentro de esas características de pronto percibidas, por favor cerramos micrófonos. La mayoría, 99%. Que uno habla algo. Angie, por favor, tienes el micrófono abierto. Angie, Viviana. Listo, gracias. Bueno, muy bien, mi profe, muchas gracias. Entonces, aquí también es importante de pronto que articulemos dentro de ese tipo de necesidad, que hay 3 características que podemos nosotros vincular, que son esas características propias de existencia, propias de relación y también propias de crecimiento, ¿no? Que las podemos de pronto también relacionar dentro de este ejercicio, porque dentro de la noción y concepto de comunidad, pues nosotros también podemos incluir otros conceptos. Y cuando hablamos de necesidad de existencia, pues nosotros la podemos describir como ese ejercicio de supervivencia que incluye deseos pues, materiales, psicológicos, que de una u otra forma se atienden con los diferentes recursos que se cuentan. En este caso, pues normalmente las comunidades cuentan con recursos bastante limitados. Aquí también vemos un ejercicio de necesidades de la parte relacional, en donde también es importante tener en cuenta el tema de relación con otras personas, cómo se puede satisfacer también ese ejercicio de compartir ideas y sentimientos. Aquí vemos también características importantes en donde se tiene en cuenta la afiliación, la aceptación, el contexto y el contacto social, que también es digamos que es un factor importante. Y también dentro de esa jerarquía de necesidades podemos nosotros encontrar también las de crecimiento. Aquí estas podemos también verlo desde una perspectiva un poco más individual, porque articula todo ese ejercicio de creatividad, todo lo que se ve sobre sí mismo, todo lo que se articula desde el entorno, desde el contexto, pero también proporciona ese sentido de realización personal que permite poder construir también desde comunidad, ¿cierto? La necesidad entonces puede expresarse desde diferentes modos, desde el deseo, desde lo que yo anhelo, desde lo que yo siento, desde lo que también yo implemento como expectativa. Recuerden que las expectativas a veces son demasiado amplias. Como problema, es decir, como lo que está sucediendo, como lo que yo analizo como comunidad, y también como demanda, es decir, lo que en este momento de pronto surge como necesidad o como lo que se pueda estar presentando. Aquí vemos también unos conceptos que ya están más aterrizados a las lecturas. Entonces vemos aquí el sentido de comunidad y potenciación comunitaria. En sentido psicológico, la comunidad es una experiencia subjetiva, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferentes particularidades que pueda relacionar a esa comunidad, ¿no? De pertenencia, de colectividad mayor, que forma parte de una red de relación de apoyo mutuo en la que se pueda confiar. Vemos 3 características importantes: percepción de similitud con otros, reconocimiento de interdependencia, dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos,
y parte de una estructura más amplia, estable y fiable. Y vemos también dentro de este ejercicio de revisión una tabla donde vamos a ver los diferentes tipos y niveles de comunidades. Entonces, cuando hablamos de tipos, vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con localidad, con relación, agrupamientos sociales, organizaciones orientadas por tareas, lugar de trabajos, contextos educativos, estructuras de poder colectivo. Y cuando hablamos de niveles, entonces lo vemos desde tres aspectos, desde los microsistemas, que son grupos de ayuda mutuas, vemos también las organizaciones, que es un poco de pronto un poco más amplio. Aquí vamos a encontrar los grupos comunitarios, las diferentes congregaciones religiosas, recuerden que pues el tema religioso también es un factor importante desde la espiritualidad. Vemos también los lugares de trabajo, que se construyen también como niveles de comunidades. Encontramos también las localidades. Aquí ya vamos a aterrizarlo un poco más hacia las manzanas, los barrios, los pueblos, las ciudades, las diferentes áreas rurales, cómo están constituidas de pronto estas comunidades. Y aquí creo que ya continúa la profe María. Sí, señora. Vale, Bueno, mi profe. bueno, gracias, profe. Voy a cerrar micrófono, mi profe, para que no haya interferencia. Ok, sí, señora. Permíteme, por favor, me salgo un momento y ubico Bueno. por acá, por acá. Profe, ¿no te escuchamos? Ahora sí, listo. Ya, Listo, mi adelante. profe. Bueno, entonces dando continuidad digamos, con el recorderis que se está haciendo de las temáticas que hemos venido abordando, pues es importante enfatizar en aspectos y características que tienen que ver con el sentido de comunidad, con el poder y control, con el fortalecimiento, con el liderazgo, con la conformación de redes. Esos son temas que nosotros hemos venido trabajando a lo largo del curso y en cada una de las actividades pues se ha hecho énfasis en ello. Entonces, en este sentido, es importante retomar, ¿cierto? Estos elementos que nosotros estamos recordando y estamos retomando acá, son elementos fundamentales a la hora de escribir el ensayo, a la hora de pensar nuestro tema, a la hora de referirnos a nuestra comunidad como tal. Entonces, esa es la idea fundamental de poder tener en cuenta estos aspectos o estas características que hacen parte de los procesos de la comunidad. Entonces, hablar de sentido de comunidad y potenciación comunitaria desde la perspectiva de Macmillan y Chavis, pues ubican, digamos, 4 componentes que son importantes en la comunidad, ¿cierto? El sentido de influencia, la pertenencia, la integración y satisfacción de necesidades, conexión emocional compartida. Muy probablemente si ustedes lo llevan también a las vivencias que tuvieron con sus comunidades, es importante que identifiquen esto, ¿cierto? O sea, si se daba, no se daba, o de qué manera se presentan estas características. O sea, qué tanto en la comunidad existe la influencia de unos sobre otros, ¿cierto? O esa identificación que hay hacia la comunidad, o sea, el sentido de pertenencia, la integración, bueno, qué tanto se vinculan ellos también emocionalmente en ese sentido. La siguiente, profe. Ay, ¿qué oyo ahí? Gracias. Bueno, entonces en ese sentido de comunidad es importante hacer énfasis en lo siguiente. No es tanto, aunque sí ha sido importante y fue como en primera instancia lo que se hizo, ubicar un sitio, ¿cierto? O sea, ubicarla geográficamente. No es tanto eso, o sea, es importante, pero en este caso queremos resaltar un tanto más lo que es el proceso de la comunidad. O sea, ese sentido de comunidad tiene que ver con el proceso. ¿Y a qué hace referencia al proceso? A cómo ellos se identifican, qué es lo que les llama la atención, ¿cierto? ¿Qué es lo que los converge o sí, hace que ellos como comunidad se reúnan, que ellos como comunidad estén vinculados, estén relacionados, bueno, tengan como ese sentido y esa orientación de la comunidad, es importante tenerlo en cuenta.
este es un elemento fundamental que también les va a permitir a ustedes poder hacer referencia a cómo evidenciaron esos procesos en su comunidad, ¿cierto? Cómo no únicamente lo ubicaban en el barrio, o lo ubicaban en el conjunto, o lo ubicaban en la fundación, o en el grupo de amigos, bueno, o en esos espacios, ¿cierto? Como tal, sino junto con esos espacios, con esos contextos, pues cómo se daba ese sentido, esas relaciones que establecían ellos. La siguiente, porfa. Eso. Bueno, en este sentido, entonces, también es importante tener en cuenta el concepto de poder y su definición. Desde Martín Baró, hablar de poder hace referencia a que las relaciones sociales generalmente están basadas en posesión, o sea, hay una diferencia, ¿cierto? Hay algo diferencial de unas personas sobre otras personas, hay unos intereses, ya sea por económicos, ya sea sociales, hay unos intereses personales o de clase que buscan generalmente imponerse a otros, o sea, como que desde esa perspectiva se podría ver un tanto el poder de esa manera. Desde Fisher, él dice que el poder es el ejercicio de una fuerza que se impone a los otros en términos de dependencia y de presión. ¿Mm? Y agrega que el poder consiste en la capacidad de un individuo de orientar la acción de los otros. Entonces, también son experiencias que, por ejemplo, nosotros también sentimos, ¿cierto? En nuestros sitios de trabajo, en nuestras familias, en nuestras comunidades como tal. Entonces, ¿cómo se ejerce ese poder? ¿Cómo se ejerce también? El poder en muchas ocasiones va muy pegado también al liderazgo, ¿no? Entonces, es poder experimentar y poder dialogar en ese sentido también probablemente en nuestros documentos sobre cómo se evidencia o cómo se generan esos espacios de poder en la comunidad. La siguiente. Bueno, hablar de poder y control desde la psicología comunitaria resulta bien interesante. ¿Por qué? Porque para la psicología el control y el poder están centrados o deben estar centrados, ¿cierto? En la comunidad. O sea, es la comunidad la que hace, ¿cierto? La que hace, la que organiza, la que gestiona estos procesos de poder y control. Cuando ese poder y ese control está dado a personas externas, pues lógicamente hay unas circunstancias o unos procesos de dependencia muy fuertes. Entonces, desde esta perspectiva de la psicología comunitaria se busca que haya una democratización del poder, y esa democratización del poder también estaría centrado entonces en las posibilidades que tiene la misma comunidad de organizarse, de gestionar, de orientarse, ¿sí? De poder generar sus propios procesos. En muchas ocasiones, pues sí, pueden estar apoyados por terceras personas, por personas que no pertenecen del todo a la comunidad, pero que de una u otra manera están más como mediadores o como apoyo, pero no que estén generando esa dependencia o ese control a la comunidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva comunitaria, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos también. La siguiente. Bueno, en las características de la noción de poder encontramos, de acuerdo con Martín Baró, Serrano García y López Sánchez, que la base del poder es la distribución desigual de los recursos deseados por diferentes actores sociales. O sea, estos autores ven en esta estructura o en estas circunstancias de poder como esos procesos o esas circunstancias que pueden generar desigualdad, que pueden generar desequilibrio en un momento dado. Si bien toda persona tiene recursos y pues en un momento dado es capaz de usarlos, ¿cierto? En una relación de poder para transformarla, pues se esperaría que estas instancias de poder o estos manejos de poder estén mediados y estén organizados desde la perspectiva y desde la necesidad de la comunidad. El poder y la conciencia están relacionados. ¿A qué se refiere esto? Cuando se generan esas circunstancias o esos procesos de poder, ¿cierto? Pues están orientados a la búsqueda de algunos resultados, ya sea a imponer ciertos intereses, a generar alguna estrategia para obtener ciertos resultados o ciertos productos en un momento dado. Entonces, aquí hay una conciencia de que el poder genera
un efecto en la comunidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí sí como decimos el poder para qué y de qué manera se establece. La siguiente. Bueno, formas de poder. Entonces, hablar de poder implica pues las maneras como se puede llegar a expresar, ¿no? Y desde lo que nosotros hemos visto en el curso y desde lo que ustedes hicieron también en sus ejercicios, es posible que algunas de estas formas pues las hayan evidenciado o las logren evidenciar, ¿cierto? El poder de recompensa, pues es aquel poder que está orientado a buscar algún resultado en especial, alguna acción, algún comportamiento en donde se busca la aprobación social especialmente. El poder coercitivo, pues es como esa presión que se genera, ya sea hacia la persona o hacia la comunidad, para persuadir, para generar una capacidad de obligar, de forzar a generar ciertas acciones, ciertas respuestas, ciertos comportamientos. El poder legítimo, pues es el poder que está atribuido, digamos, a ciertos entes, a ciertas instituciones como tal, y es reconocido, ¿no? Hay acuerdos tácitos, entonces es un poder que se reconoce tácitamente. El poder referente puede ser aquel poder que emana de pronto alguna institución, algunas personas, que se reconoce, entonces donde yo puedo reconocer en una persona, ¿cierto? Esa capacidad que tiene de generar poder, de generar, no sé, una comunicación asertiva, de generar algunos espacios de convivencia, de compartir. Bueno, en ese sentido, entonces es como la perspectiva que cada quien tiene frente a una persona, frente a una comunidad, frente a una institución y reconoce entonces el poder que tiene para hacer esa tarea o ese proceso. El poder experto, pues ya proviene digamos, del conocimiento, ¿cierto? Del saber en el que se ha especializado como tal, del respeto que se genera y se reconoce a partir de lo que hace, de lo que promueve o de lo que divulga también. Igual puede ser una persona, puede ser una comunidad, puede ser una institución. El poder informativo, pues tiene como fundamento no la capacidad para castigar o premiar, sino los cálculos para lograr ciertas reacciones que orienten la conducta de determinadas personas, ¿cierto? Entonces, como que dan las pautas para que los resultados o las búsquedas sean de una u otra manera o un proceso se dirija de una u otra manera. Entonces, es más como en ese sentido lograr ciertos comportamientos o ciertas reacciones a partir de determinadas instrucciones que se puedan generar o a partir de determinada información que se puede establecer. La siguiente, profe. Bueno. Este también es un proceso que acompaña a nuestras comunidades, ¿cierto? El fortalecimiento en la comunidad es un proceso fundamental. O sea, si bien hablamos del sentido de comunidad, del poder en la comunidad, también del fortalecimiento en la comunidad, Montero dice que es un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente, crítica para lograr transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. O sea, esta es una manera, ¿cierto?, de evidenciar o de poder leer lo que significa el fortalecimiento en la comunidad. Es como a través de las circunstancias que se vivencian, la comunidad va creciendo, la comunidad se va madurando, la comunidad, digamos que va cada vez evolucionando y generando mucho más fuerza en las acciones que inicia o en las acciones que promueve, ¿no? Entonces, es fundamental que en esos procesos de comunidad, pues también haya un fortalecimiento al nivel de cada uno de los sujetos, de los sujetos que componen la comunidad y de la comunidad en su conjunto. Bueno, la siguiente, profe. Bueno, esos componentes del fortalecimiento, según Zimmerman, los ubica como en tres aspectos que son importantes.
a nivel intrapersonal, o sea, lo que cada quien puede llegar a evidenciar, ¿cierto? Como se refiere especialmente como cada quien piensa acerca de su capacidad, acerca de sus posibilidades de influir, ya sea en el sistema social, en el político, o sea, cómo me veo yo, ¿cierto? Yo, María Elena, vinculándome en una comunidad, interactuando con una comunidad, qué capacidades, qué posibilidades tengo, qué acción social, política puedo llegar a ejercer. O sea, a nivel intrapersonal, cómo me veo. A nivel interactivo, consiste en las transacciones entre las personas, o sea, en ese poder, en ese intercambio que se genera, ¿cierto? Zimmerman pues lo denomina así a nivel interactivo, es la capacidad que tengo yo de poder también interactuar con ese otro, ¿sí? Con esas otras personas que están en la comunidad y cómo establecemos entonces un diálogo en conjunto. Y comportamentales son las acciones específicas pues, que se llevan a cabo en esos contextos, de acuerdo a los intereses, a las metas, de acuerdo a las acciones que se generan en las comunidades o a las actividades que adelantan las comunidades como tal. Entonces, estos pueden ser componentes desde este autor que permiten fortalecer, ¿cierto? A la comunidad como tal. La siguiente, profe. Bueno, pasos para el fortalecimiento. Aquí ya tomamos a Kiefer. Establece como 3 pasos importantes. El desarrollo creciente del sentido del ser en relación con el mundo, es decir, no sentirse como un individuo aislado en un mundo ancho y ajeno, sino es la posibilidad, la capacidad que tiene, ¿cierto?, de estar en relación con ese mundo. O sea, no estoy sola en una comunidad, no únicamente actúo yo en la comunidad, trayendo a colación de pronto algunos de los ejercicios que presentaban los estudiantes. Uno decía, bueno, ¿y por qué solo estás tú y la otra persona? No, es que no pude reunir a nadie más, entonces la comunidad terminó siendo una sola persona, ¿no? Esa no es la idea, que nos sintamos como que la única persona que está allí, pues es como que la única que tiene ese vínculo, sino que también estamos en relación con el resto de la comunidad, con el resto del mundo, y eso nos permite también, pues, evidenciarnos como esos seres sociales que somos. En el siguiente, la construcción de una comprensión cada vez más crítica en el sentido de poder evaluar, ¿no? De poder leer el contexto, de poder leer mi entorno, de poder aportar también a ese entorno. Entonces, la primera es cómo me veo, o sea, el sentido de verme frente al otro. Y en la siguiente, pues es lo que puedo aportar, ¿no? Con lo que cuento, la capacidad crítica que tengo frente a la lectura social que hago. Y la siguiente, pues el diseño de estrategias y recursos funcionales para la consecución de roles sociopolíticos, personales o colectivos. O sea, saber que al estar en una comunidad, pues desempeño un rol, tengo un papel importante y debo generar, ¿cierto? Generar acciones también que permitan fortalecer esa comunidad como, pues como un ente fundamental. La siguiente, profe. Bueno, otro de los elementos centrales también en este proceso de la comunidad, pues tiene que ver con el liderazgo comunitario. Y ese liderazgo comunitario, leyendo un tanto a Hernández, 1994, refiere que es un proceso complejo y que el modo como los líderes lo asumen depende de la percepción que tienen también de sí mismos y que a su vez esta percepción depende de su relación con los demás miembros de la comunidad. Entonces, ese liderazgo comunitario es fundamental, ¿cierto? Porque de acuerdo a la forma como ese líder se concibe, como ese líder se considera, pues eso es lo que ese líder también le proyecta a la comunidad. Y de acuerdo a lo que proyecte, pues se generan también esos procesos en los cuales hay un liderazgo, ya sea participativo, hay un liderazgo de pronto democrático, ¿cierto? Donde la comunidad como tal se siente libre de poder participar o por el contrario, de pronto puede sentir más bien como ciertas restricciones. La siguiente, profe. Bueno,
Hablar de liderazgo transformador, pues para nosotros es importante y en el curso se resalta también como una característica que hace referencia a esos líderes transformadores, ¿cierto? Entonces, cuando hay un líder, pues se espera que ese líder pues actúe de acuerdo con las circunstancias que requiere la comunidad también. Y generalmente esas circunstancias que convergen en la comunidad, pues son circunstancias donde se busca pues un mejor bienestar, ya sea para el barrio, ya sea para el conjunto, ya sea para la ciudad, ya sea para el pueblo, para la vereda. Entonces siempre lo que se va a buscar es pues que las acciones que se acompañen en la comunidad sean pues para mejora. Entonces en ese sentido, el liderazgo transformador pues juega un papel fundamental. De las características que podríamos resaltar es que ese líder, pues se espera que sea motivador, ¿cierto? Que siempre incentive a la comunidad, pues le genere como esas ganas de participar, de generar nuevos procesos y de acompañarles también en su proceso. Busca fomentar y aumentar la participación, entonces es positivo también como en esa perspectiva, en ese compromiso, da, pero también exige para que las personas aporten. Colocan el beneficio de la comunidad y sus grupos organizados por encima del interés propio, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones encontramos líderes que están en las comunidades más por su propio beneficio que por el beneficio de la comunidad. Y esa pues no sería la idea en este caso, ¿no? La idea es que también si hay intereses propios, por supuesto, pero que no estén por encima del interés de la comunidad, sino que ahí pueda haber un equilibrio. Modifican la jerarquía de necesidades, entonces es entrar a evaluar. Ustedes hicieron un ejercicio bien bonito con sus comunidades, ¿cierto? Ayudándoles a visibilizar un tanto esas necesidades que identificaban y a partir de esas necesidades, pues bueno, vamos a jerarquizar cuáles son las más importantes y por qué las más importantes, pues porque de esa manera entonces podríamos empezar a actuar, ¿cierto? Cuando hay tantas necesidades como que no se sabe entonces por dónde arrancar. Entonces, una de las posibilidades es, pues, jerarquicemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo necesario realmente para la comunidad? Y de acuerdo con ello, pues, se generan los procesos. Entonces, un líder, pues, tiene que estar también como con esta perspectiva. Es importante también que el líder visualice que en la comunidad es un espacio de aprendizaje, de conocimiento y que es necesario que se estén cualificando, no solo él como líder, sino también cada uno de los integrantes. Entonces es necesario incentivar siempre la capacitación de la comunidad. Mm, Conocerse, es importante generar esos espacios de conocimiento, ¿cierto? Y de participación, no única y exclusivamente de trabajo como tal, sino que también como que se puedan reconocer tanto en sus habilidades, en sus fortalezas, en sus dinámicas también hasta familiares, o sea, como que allí haya también un compartir de lo que es cada uno como persona que participa en una comunidad. También debe tener la posibilidad de delegar responsabilidades, ¿no? No siempre el líder puede estar presente o no siempre el líder puede hacer todo, entonces es importante también generar esos espacios de acompañamiento, esos espacios donde se delega a otras personas que también tienen capacidades y es una manera de ir fortaleciendo a cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces, el liderazgo transformador es importantísimo también para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque puede ser un elemento fundamental en el que podemos hacer también una reflexión importante con ocasión del ensayo crítico que debemos realizar. La siguiente, profe. Bueno, características de ese liderazgo comunitario, pues se busca que sea participativo, democrático, si bien es un proceso complejo, pero pues la idea es no complejizarlo, sino hacerlo sencillo y comprensible para todos, que sea activo, que de verdad genere espacios de participación, de compromiso, de responsabilidad, donde la comunidad se sienta útil y se sienta funcional también aportando, donde ese aportar es un servicio, se siente como un servicio que cada quien puede asumir tranquilamente, en el sentido de generar también
maneras, ciertas maneras o formas de acción. Se pueden generar modelos, formas de trabajo, formas de, bueno, maneras de interactuar también con la comunidad. Y también generan, pues, espacios y debates o formas de interactuar desde el carácter político, social, económico. Bueno, esto es algo que no debemos perder de vista, que no se puede perder de vista, pues porque el ser de la comunidad también es político, y cuando hablamos de político no es que tienen que estar pues con el partido X o partido Y, sino que es político en el sentido en que ellos generan acciones que también para ellos son supremamente relevantes. O sea, sí se debe tomar postura frente a las circunstancias que aquejan a la comunidad. Entonces, estas son algunas de las características que se pueden evidenciar en ese proceso de liderazgo comunitario. La siguiente, profe. Otro de los elementos y otra de las características también de este proceso de comunidad, pues tiene que ver con las redes comunitarias, ¿cierto? Y las redes comunitarias como un espacio fundamental, como la posibilidad que tienen cada uno de los miembros de las comunidades, ¿cierto? De relacionarse, de generar conexiones, de articularse. La comunidad de por sí no está sola, ¿cierto? O si la comunidad está muy sola, pues eso a veces tiene algunas implicaciones donde no hay un fortalecimiento real, no hay un crecimiento. O sea, pueden crecer a nivel interno ciertos espacios, ciertos momentos hasta cierto punto, pero el hecho de que se puedan vincular, digamos, con otras comunidades, con otras instancias, con otros programas, pues eso les permite fortalecerse mucho más y generar una red comunitaria mucho más fuerte. Entonces, también esa es una característica que se busca con las comunidades, ¿cierto? Desde esta perspectiva psicosocial comunitaria, lo que se busca pues es la organización, ¿cierto? Que haya un entramado de relaciones que permitan que haya organización, que haya gestión, que haya fortalecimiento, que haya pues esa potenciación también que generan la comunidad como tal para poder ser mucho más efectivos. La siguiente, profe. Bueno, de esas características de las redes comunitarias, entonces vamos a encontrar que es diverso, ¿cierto? Es muy frecuente encontrar entonces pluralidad y diversidad de miembros. Allí pueden estar todos, ¿cierto? Así piensen diferente, pero de pronto hay circunstancias que convergen y en las que todos pues están de acuerdo. Habrá otras que no, pero como que tiene, o sea, la idea es que allí pueden converger. Hay multimodalidad o multidimensionalidad de la intervención, o sea, hay esos espacios de amplia participación, hay interrelación de los miembros, interdependencia, construcción colectiva, hay relaciones dinámicas, participación, compromiso, puntos de tensión y negociación, intercambio de experiencias, informaciones y servicios. Cuando hablamos especialmente de esto de puntos de tensión y negociación, ¿qué quiere decir? Y es importante tenerlo en cuenta. Sí, en las comunidades se pueden generar discusiones, digámoslo entre comillas, peleas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, o sea, no estar de acuerdo con algunas circunstancias o con algunas decisiones que se puedan llegar a tomar. Entonces eso genera ciertas tensiones. Hay un problema que de pronto aqueja a la comunidad, ¿cierto? Y cada quien pues propone diferentes soluciones. Entonces, el ponerse de acuerdo a veces genera tensión porque de pronto puede ser una solución que es más costosa económicamente o que es más costosa a nivel de relaciones que se tengan que establecer o a nivel político. Bueno, entonces eso genera ciertas tensiones al interior de la comunidad también. Pero en esas tensiones, pues es importante poder dialogar, poder conversar, poder negociar, ¿cierto? Una de las características de la comunidad y de las redes es la capacidad de negociación para llegar a acuerdos, a pesar de que no todos estén, no todos consideren que la solución o que la decisión tomada sea la mejor, pero que sea como la más pertinente, ¿no? Es en ese sentido, entonces, el quehacer de esas redes comunitarias. La siguiente, profe.
la siguiente. Bueno. Bueno, aquí entonces la profe Geraldine, tú ya estás por acá, entonces te cedo la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos bien. Sí, señora. Gracias, profe María Elena. Bueno, muy buenas tardes a las compañeras, a las profesoras Marianela, la profesora Lina, a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, muy buenas tardes. Yo soy la docente Geraldine Leuto, parte pues de la red del curso y de algunos de ustedes por ahí estuve identificando también, por supuesto, su tutora en el curso. Bueno, respecto al ensayo crítico, yo sé que muchos y muchas de ustedes de pronto no se han enfrentado todavía a escribir un ensayo con esas características, porque tipos de ensayos hay varios tipos de ensayos, así de que lo primero que ustedes deberían ubicar es qué tipo de ensayo me están pidiendo. Entonces, dentro de... Profe, ¿yo puedo manejar la presentación? No, ¿cierto que no? Profe, si quiere revise si usted tiene el privilegio, Sí, mira, en un momento. sí me dejó. ¿Sí le permite? Pues dice que sí puedo controlar. Bueno, pero... entonces si quiere hagamos un ensayo, profe, a ver si le permite. Si quiere, muévala. Pero tendría usted que compartirla, ¿no? Sí, no, mira que le diste en controlar y dice esperando la aprobación. Ya. Listo, profe, ya le permití. Listo. Ya le veo su cursor en la pantalla. Vale, profe. Entonces, quedo pendiente. Sí. Voy a cerrar micrófono Gracias, entonces. profe. Adelante, profe. Perfecto. Bueno, entonces si revisamos en la guía, se nos está requiriendo lo siguiente. Se nos requiere específicamente elaborar un ensayo crítico, ¿verdad? Que refleje ¿qué? La comprensión de los aspectos teóricos desarrollados dentro del curso, ¿sí? Esto donde lo encuentran en entorno de conocimiento, todas esas lecturas que ustedes ya han venido adelantando. Se requiere de una comprensión de todo lo que vimos al transcurso pues, del periodo académico y un poco ya las compañeras hicieron un resumen de algunos conceptos claves, ¿no? Para tener muy en cuenta. Se nos solicita también, dentro de ese ensayo crítico, que se refleje el rol del psicólogo o la psicóloga en el contexto comunitario, ¿sí? Que no es un rol de un psicólogo o psicóloga en contextos, en un contexto, en diferentes contextos, es específicamente en el contexto comunitario, que eso implica una serie o un perfil o un perfilamiento más bien de nuestro quehacer como profesionales en psicología. Eso también está dentro de las lecturas que ustedes han venido adelantando, está dentro de algunos trabajos de las fases anteriores, ustedes ya han venido explorándolo, así de que en ese ensayo se debería reflejar ya esa apropiación acerca de lo que es este rol. Y por último, el análisis sobre la importancia de la transformación comunitaria. Entonces, en la guía no lo encuentran así específicamente 1, 2, 3, esto lo acomodamos para que puedan discernir entre los aspectos que se están solicitando dentro de ese ensayo. Entonces, hay un aspecto que es teórico, un aspecto que viene más desde lo práctico o teórico-práctico, que tiene que ver con el rol, y hay otro aspecto que tiene que ver con lo contextual experiencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que para hablar acerca del rol, hablar acerca de esa comprensión de aspectos teóricos, hablar del análisis de la importancia de la transformación comunitaria, también implica que desde el lugar de ustedes como estudiantes, dentro de lo que han desarrollado en el curso, con comunidad directamente, ustedes ya tienen una experiencia, ¿cierto?, de trabajo con comunidad, que por supuesto una experiencia muy corta, pero ustedes aún así se han enfrentado a algunos de los desafíos que implican ese rol. Ustedes han podido también contrastar esos conceptos con lo que ustedes ven en las comunidades y la realidad de las comunidades. Han podido ser partícipes de cómo interpretan o qué consideran las personas de la comunidad que son estos conceptos, pero desde lo experiencial, no desde el mundo, digamos,
académico, ¿sí? Desde el mundo de las teorías, el mundo de las ideas, sino desde la praxis. Es decir, lo que esas personas día a día construyen como comunidad o no, ¿cierto? Porque entendemos que hay muchas comunidades que son algunas mucho más cohesionadas que otras, trabajan algunas mucho más en conjunto que otras. Vimos en las entregas de las fases anteriores como algunos y algunas de ustedes en sus trabajos mostraban experiencias con comunidad, es decir, sus trabajos con comunidades que están organizadas, ¿sí? Son organizaciones ya como tal comunitarias, o por parte de, o que tienen una junta de acción comunal muy activa, con una población muy activa también, como experiencias de estudiantes que se les dificultó muchísimo poder siquiera reunir los participantes y las participantes. Y todo eso hace parte de la experiencia. No hay un mundo ideal dentro de lo comunitario, es decir, lo ideal es apostarle a la transformación comunitaria, por supuesto, ¿cierto? Pero no hay como un parámetro que pudiéramos decir es que una comunidad se comporta de X o Y forma en específico, porque hay multiplicidades, entendiendo desde una perspectiva, por supuesto, no solo una perspectiva desde la misma diversidad, ¿cierto? Entonces, vamos a devolvernos un poquito con el tema del ensayo, como empecé diciéndoles, y es ¿qué tipo de ensayo me están solicitando hacer? Entonces, hay diferentes tipos de ensayo, ¿no? Está el ensayo que es reflexivo, el literario, el descriptivo, el argumentativo, ¿cierto? Y está el ensayo crítico. Ahora, voy a hacerles una explicación muy breve de estos tipos de ensayos, así súper puntual, para que ustedes entiendan qué se está solicitando con un ensayo crítico, más allá de estos tres aspectos que están señalados en la diapositiva, porque claro, ustedes pueden comprender qué es lo que se está solicitando, pero profes, ¿cómo lo puedo yo desarrollar? ¿Cómo convierto todo esto en un ensayo crítico además? Entonces, en un ensayo reflexivo, yo básicamente lo que hago es una reflexión, valga la redundancia, acerca de un tema combinado con la experiencia, ¿sí? Se queda en una reflexión regularmente dirigido a cierta práctica, ¿cierto? Entonces yo hago una reflexión de esa práctica, es decir, de ese trabajo desde la experiencia, ¿sí? Enlazado con un tema en particular que haya desarrollado dentro de ese mismo espacio. O una reflexión acerca de un tema, pero centrado en un único tema o un concepto, ¿sí? Con diferentes experiencias. Cuando yo hablo de un ensayo literario, entonces yo analizo y reflexiono, ¿sí? ¿Alrededor de qué? Alrededor igualmente de un tema en particular, pero se queda solamente en un nivel reflexivo, ¿cierto? Y analítico. Ahora, cuando yo hablo de un ensayo descriptivo, estoy hablando de un ensayo que simplemente expone un tema, ¿sí? Y lo desarrolla a manera de poder darle un cuerpo a ese mismo tema, ¿sí? De ir describiéndolo tal como su nombre dice, en qué parte lo componen, cómo se podría clasificar, cómo se desenvuelve o se desarrolla ese tema, ¿sí? En la parte teórica y práctica. Cuando es un ensayo argumentativo, entonces allí ya tiene un elemento de una posición que ustedes tienen como escritores, escritoras de ese ensayo, ¿sí? Todo el ensayo debe estar escrito alrededor de un argumento que ustedes están sustentando a partir de, claro, aspectos teóricos, también pueden relacionar ahí de pronto la experiencia, ¿sí? Dependiendo cuál es el objetivo del desarrollo de ese ensayo. Aquí tenemos claro cuál es el objetivo del ensayo crítico. En este momento ustedes están en la fase final del curso, por tanto ustedes ya tienen y han recogido todo ese bagaje teórico, conceptual y experiencial de lo que ha sido, de lo que es, todos esos conceptos vistos en contexto, ¿cierto? Y de trabajo con comunidad. Entonces lo que como evaluación final, se busca es que ustedes logren toda una integración, pero cuando yo hablo de ensayo crítico particularmente, entonces tiene un poco de los ensayos anteriores que yo les mencioné, algunos elementos, pero ¿qué lo diferencia? En un ensayo crítico yo tengo que hacer una crítica respecto a qué. Ahí es donde ustedes, y ya les voy a explicar o les voy a decir algunos tips para que ustedes puedan elaborar ese ensayo, ¿cierto? Antes de irse a escribir el ensayo, que ustedes puedan hacerlo por partes y luego tener un ensayo completo.
tiene que ser una crítica respecto al argumento principal que ustedes quieren exponer. Por ejemplo, si ustedes quieren centrarse en la importancia de la transformación comunitaria, ¿cierto? Entonces, en esa importancia de la transformación comunitaria, sin descartar los otros puntos, es decir, tienen que integrarlos todos, recuerden, pero digamos que ustedes tienen que, claro, dentro de los aspectos teóricos, el rol y la importancia de la transformación comunitaria, pues ustedes deben encontrar una sola idea principal de la cual ustedes van a desarrollar su ensayo, lo van a argumentar y lo van a contraargumentar. Cuando yo hago un ensayo crítico, la crítica radica ahí. No nos interesa mucho como profes en el curso, pues, y los propósitos formativos, claro está, del curso y de este trabajo en particular, que ustedes hagan una descripción de los conceptos o que hagan una reflexión, ¿sí? O que puedan sustentar un argumento, ¿no? Nosotros nos interesa que ustedes puedan, claro, presentar una idea clave a partir de todo eso que han aprendido, lo puedan sustentar a partir de la experiencia, desde los aspectos teóricos, ¿cierto? Y lo puedan también contraargumentar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo hago una crítica, pues no puede ser que simplemente me quede en mostrar la importancia, ¿cierto?, de la psicología comunitaria, la importancia del psicólogo o la psicóloga comunitaria en contexto, la importancia de estos conceptos, ¿sí?, o cómo se desarrollan, sino también cuáles son los límites, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades que se presentan en el proceso. En el proceso ya sea o en el desempeño, o más que en el desempeño, perdón, en el despliegue de estrategias con comunidades, por ejemplo, visto desde el tema del rol del psicólogo o psicóloga en contexto comunitario, ¿cierto? O por ejemplo, desde la misma transformación comunitaria, cómo esta transformación comunitaria no solamente los aspectos que teóricamente nos dicen, mire, estos conceptos nos pueden llevar a la transformación comunitaria, puntualmente. Bueno, el empoderamiento, ¿cierto? El poder, ¿sí? Me pueden llevar a, claro, pero eso también tiene unos límites, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Y cuáles son centrados en qué? En lo que ustedes leyeron, pero también en lo que ustedes vieron y lo que ustedes hicieron en todo este curso. Entonces, algunos tips, bueno. En los aspectos teóricos se deberían abordar, claro, y ya los vimos anteriormente, al menos estos conceptos: red comunitaria, liderazgo comunitario, fortalecimiento, poder, sentido de comunidad y o potenciación comunitaria. No queremos que el ensayo se convierta, digamos, como en un marco conceptual en el que ustedes toman con unos conceptos y los describen. No, es que ustedes puedan integrar varios de estos conceptos como parte de la argumentación de su idea principal, que ahorita les voy a decir cómo pueden tomar esa idea. Ahora, en lo referido al rol del psicólogo comunitario, deberían tener en cuenta tanto la teoría como la práctica. Y en lo contextual y experiencial es esa integración de todo lo que aprendieron, tanto teórico como práctico, alrededor de los conceptos que eligieron, ¿cierto?, para desarrollar este ensayo, el rol y evidenciando el trabajo con comunidad, apuntando a lo que es la importancia de la transformación comunitaria. Esos tres aspectos se deben evidenciar claramente en el ensayo, pero estos no son subtítulos, ¿sí? No, dentro de la estructura del ensayo, básicamente está compuesto por tres puntos: introducción, desarrollo o cuerpo y conclusiones. Ahora, estos tampoco son subtítulos, es decir, tengan en cuenta que el ensayo, que son 5 páginas, ustedes deberían de tener claramente una introducción, un desarrollo y una conclusión sin necesidad de colocar ese subtítulo. Esto debería entrar en la obviedad en el momento en el que uno hace la lectura. ¿Esto cómo lo logran? Este ejercicio son 5 páginas, pero es un ejercicio de leer, escribir, reescribir, ¿sí? Para que ustedes logren ¿qué? Una integración entre los conceptos, entre las ideas, una integración lógica, una coherencia y cohesión. Es muy importante. Entonces, quiero recalcar nuevamente, no es para que lo trabajen como subtítulos, ni los puntos que debería llevar el trabajo, ¿sí?, estos 3 puntos, de acuerdo a la guía, ni
esta estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. Esto debería quedar dentro de la narrativa, debería poder evidenciarse. Entonces, por ejemplo, en la introducción, ustedes pueden tomarse una página. Esto de 1 o 2 párrafos, pues considero ahora que es muy poco porque son 5 páginas. Entonces pueden tomarse una página para hacer como una introducción. ¿Qué debería llevar la introducción? Básicamente 3 cosas. 1, la afirmación fuerte, es decir, la idea contundente, su idea principal. Un poco de contexto de esa idea. ¿Contexto qué es? Pues entonces un poco de lo que van a desarrollar dentro del cuerpo de lo que es el ensayo, sin entrar en muchos detalles, porque eso ya iría más adelante, ¿sí? Como mencionarlos. Y en el cuerpo ya lo que se debe hacer es profundizar en cada uno de estos aspectos pues, que ustedes quieren trabajar. Ahora, en las conclusiones ustedes deberían tener una afirmación ya muy clara, final, que integre todo, ¿cierto? No es repetir lo que está arriba, sino ya es la integración máxima, abstraer lo más concluyente de lo que ustedes acaban de escribir. Para hacer unas conclusiones ustedes deberían también leerse. Sé que algunas estudiantes, porque lo sé por experiencia con algunos estudiantes, no les gusta leerse, porque hay un tema ahí que pasa por la inseguridad, porque es que no me gusta leerme, porque siento pues que nunca termino, porque siempre lo quiero corregir y siento que nunca está bien. Pero la única manera que ustedes puedan mejorar la escritura es leyéndose a sí mismo para corregirse y aprender a saber en qué punto está el límite de la autocorrección, ¿verdad? Pero eso solamente se aprende en la práctica. Si lo evito, pues no lo voy a poder llevar a un logro, ¿cierto? Entonces, esas conclusiones ustedes deberían leerse, ¿cierto? Para luego entonces ustedes mismos decir, ok, concluyo esto. Y en esa conclusión terminar con una, ya sea una pregunta o varias preguntas, sí, pero que queden como, es una opción, no tiene que ser así, no tienen que terminarlo con una pregunta. Si son preguntas deberían estar relacionadas, por supuesto, con lo que ustedes acaban de decir anteriormente y debe ser como muy provocativa, ¿cierto? O desafiante. ¿Para quién? Pues para el lector o lectora que se queden pensando como, ok, después de leer ese ensayo, claro, quedan abiertas estas preguntas, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo pueden ustedes, cómo yo considero que ustedes pueden sentarse y elaborar su ensayo? Pueden hacerlo en el computador o pueden hacerlo de forma manual. Escriban varias ideas que ustedes tengan, las ideas que se les vengan a la mente respecto a lo que han visto en este curso. Entonces, de todas esas ideas, que sería como una lluvia de ideas, ¿cierto? Más o menos elaborada, ustedes deberían luego escoger una que sea lo suficientemente amplia, pero no tan amplia como que no se pueda abarcar, sino que sea amplia, que les quepan varios conceptos, que quepa lo del tema del rol, que quepa lo de la transformación comunitaria. Es un trabajo este trabajo es un ejercicio de pensar mucho, por eso son solo 5 páginas, pero ustedes se van a tomar un buen tiempo en la preparación, luego en la elaboración de ese ensayo. Entonces, de todas esas ideas, escojan una, ¿cierto? O pueden sacar una sola idea que ustedes consideren que es la que ustedes les abarca lo suficiente, ¿cierto? Y que además pueden argumentarla, ¿cierto? Y entonces sería su idea principal. Al final esa idea principal se convierte en el título. No se preocupen por el título en un principio. El título lo pueden dejar en medio del proceso. Primero hagan el ejercicio de la lluvia de ideas, de escoger como qué idea o armarse una gran idea que sea pues lo suficientemente amplia como les venía diciendo, y generalmente de ahí mismo ustedes pueden elaborar su título, ¿cierto? Entonces ustedes, después de haber escogido esa gran idea, no descarten las otras que tenían. ¿Por qué? Porque seguramente, si no es que lo puedo afirmar, esas otras ideas hacen parte de la gran idea que tuvieron finalmente, o la idea que escogieron, o que agrupar todas las demás, y esas otras ideas se van a convertir en el cuerpo o en los argumentos de su ensayo. Entonces,
Esa idea principal debería estar en los primeros párrafos de introducción. Ustedes apuntan, un ensayo debe ser provocativo, son solo 5 páginas. Entonces ustedes deben iniciar por esa idea que ustedes tienen, esa afirmación contundente, y luego en el cuerpo, más adelante en el cuerpo, que son más o menos las próximas 3 páginas del documento, ustedes deberían tener de esas ideas, otras ideas, o ideas subyacentes, paralelas. Empiezan a hacer todo el ejercicio de argumentación y contraargumentación. No se olviden que la contraargumentación es importante en un ensayo crítico. No es solamente relevar los aspectos importantes que son conexos entre, ¿cierto? O los aspectos que son importantes para sustentar la idea que ustedes tienen, sino que además ustedes tienen que considerar esas otras ideas, ¿sí? Que emergen, pero que emergen en contravía o que son paralelas, porque no siempre tienen que ser ideas que son contrarias, ¿cierto? Puede ser paralela. Entonces, de esa forma ustedes van a desarrollar ese cuerpo de ese ensayo. Recuerden que en cualquier tipo de escritura, un párrafo debería estar compuesto por una idea, luego una explicación que puede ser con ejemplos, ¿cierto? O fuentes, y concluir. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque en esta escritura de ensayo, como son documentos cortos, reitero, deben estar muy bien cohesionados. Entonces, ¿cómo ordeno el cuerpo del trabajo si tengo varias ideas? Pues busque la forma, para esto ayuda mucho a hacer manualmente esquemas, ¿sí? Miren la forma de cómo se relacionan unas con las otras para así mismo darle orden. Puedo abordar estas ideas primero, luego estas, y esta considero que me puede servir más para acercarme a lo que son las conclusiones, ¿cierto? Y al final, en las conclusiones, que vendría a ser como la última página, esto es aproximado, del ensayo, entonces debería ser ya, pues, lo que ya les expliqué ahorita, ¿cierto? Como retomar la idea principal, que ahorita ya está argumentada y contraargumentada, discutida, y cierran con algo que sea provocativo, ¿cierto? Ahora, ya para terminar, entonces acá tenemos como este esquema que comparten también las compañeras del red de curso. Entonces, la identificación del propósito del ensayo es súper importante. O sea, ustedes ya tienen una ruta, tienen una indicación, pero tienen que identificar cuál es el propósito que ustedes tienen con el ensayo. ¿Cuál es el propósito? Ya, yo creo que ya está, ¿cierto? Ya se los dije. Entonces, como todo lo que ustedes han visto durante el periodo, ¿cierto? Ahí ya está el propósito. Nosotras ponemos como el propósito. Ahora, selecciona el tema relevante o la idea. Eso es a lo que yo me refería. Y definan, pueden hacerlo también por definiendo objetivos, o pueden hacerlo como yo les mencioné, que es definir cuáles son esas otras ideas que pueden apoyar la idea principal, ¿cierto? Busque fuentes confiables, esas están dentro del curso. Tomen notas y registros de información, esas seguramente ustedes recojan todo lo que ustedes han venido tomando como insumos, ¿sí? Teóricos dentro del curso para la elaboración de este ensayo. Organicen la información, puede ser una forma como se los comenté ahorita, por ideas, un lluvia de ideas. Yo creo que lo demás ya, la redacción del ensayo, escritura de una introducción interesante y atractiva, el desarrollo del cuerpo de un ensayo con argumentos lógicos y coherentes. Creo que eso ya, queridos y queridas estudiantes, ya lo... bueno, esta parte es muy importante, la revisión y edición del ensayo. Cuando terminen, léanse nuevamente, porque es importante que ustedes mismos sean sus evaluadores, ¿cierto? Esto es una creación de ustedes que vale la pena, merece la pena que ustedes mismos le realicen como una autoevaluación antes de dar por terminado su ensayo. ¿Para qué? Para que lo puedan, en caso tal, editar, corregir. Por eso esto lo tienen que hacer con tiempo, porque requiere todo un proceso, como les decía, de planeación, elaboración y luego evaluación. Y la revisión final del ensayo para asegurarse que ustedes están cumpliendo, ¿cierto? De que, una checklist. Los 3 aspectos que me están pidiendo están ahí, están en mi ensayo. Estos 3. Perdón. Estos 3 están cubiertos dentro del ensayo. Listo. El ensayo logra dar cuenta, ¿sí?
del propósito que tenía la actividad. Entonces, bueno, eso es el ensayo crítico. Yo creo que hay como preguntas, no sé si están para el final, profe Lina. Parece ser que van. Hola, profe. Pues sí, yo creería que lo dejamos de último el espacio de preguntas. Voy a revisar en cuál vamos. Vamos en esta diapositiva, ¿cierto, profe? Yo terminé en la 31. Ok, bueno, muy bien. Entonces, voy a retomar esta parte de todo lo que tiene que ver con la fase 4, ya para finalizar. Aquí ya vamos entonces a revisar todo lo que tiene que ver con el análisis crítico para la transformación comunitaria. Ustedes ven en la presentación, aquí vamos a revisar entonces las 4 fases que se incluyen dentro de el documento que se les compartió, que es un ejercicio o un formato, el cual permite que de manera procesual ustedes vayan articulando todo lo que se trabajó desde la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Para este ejercicio es importante entonces que incluyamos o que retomemos como tal todo lo que se trabajó en reconocimiento de mi comunidad, en la exploración de las necesidades y los recursos, en la fase 3, potenciación y sentido comunitario, que fue la última fase que ustedes acaban de presentar. Y por último, entonces, el análisis crítico para la transformación comunitaria, fase 4. Aquí es muy importante que en un solo documento ustedes reúnan toda la información que vemos en cada uno de los espacios con cada una de las características que solicita o que se incluye dentro de cada cuadro. Así, de esta manera, vamos a recopilar desde la fase 1 hacia lo último o hacia el ejercicio de finalización de la fase 4, que es el análisis crítico para la transformación comunitaria. Aquí deben ustedes entonces incluir en esta fase 4 el enlace del documento. Aquí vamos a tener que subir ese ensayo crítico en un OneDrive, que de pronto pues más adelante les vamos a compartir una ruta sencilla para que ustedes puedan, digamos que construir este documento y poderlo subir sin ningún inconveniente. Y van a tener entonces que incluir una infografía. Y aquí dentro de esta fase 4, dentro de esta plantilla, vamos a tener que insertar ya sea el enlace o la imagen que ustedes realizan de acuerdo a la información que recopilen. De todas maneras, al interior de cada foro, cada docente deberá ir compartiendo las estrategias que consideren pertinentes o necesarias para que ustedes puedan conocer qué podemos incluir dentro de la infografía, para que ustedes tengan claridad también sobre otros aspectos adicionales a los que la profe Geraldine de pronto mencionó, para que ustedes puedan entonces iniciar ese ejercicio de construcción del ensayo crítico. Aquí vemos entonces, esto es como digamos aterrizando un poco más hacia la plantilla de la fase 4, yo ya les hice como una pequeña descripción, sin embargo, pues les reitero, vamos a dejar de pronto un poco más de información, un poco más específico, cómo vamos a construir esa infografía, qué aspectos consideramos importantes que se deban incluir y asimismo una ruta de pronto para dejar claridad sobre cómo cargar esos documentos a través de OneDrive, en donde ustedes van a tener que compartir entonces el ensayo crítico. Aquí vemos de pronto un resumen de todo lo que articula esta fase 4. Recuerden que el curso solamente cuenta con 4 actividades inicial, que sería la fase 1, continuamos con la fase 2, fase 3 y fase 4, que es la última actividad. Entonces, de esta manera vamos a revisar, primero, tener en cuenta esos insumos de las fases anteriores, que está compuesto por unidad 1, 2 y 3, que lo estuvimos revisando dentro de la presentación. Vamos a tener que escribir un ensayo crítico, aquí retomo un poco de lo que ya se les ha venido explicando, y ese ensayo crítico debe reflejar la comprensión de los aspectos teóricos desarrollados en las fases anteriores, en el rol del psicólogo del contexto comunitario y el análisis sobre la importancia de la transformación comunitaria. De esta manera también dentro de cada foro habilitado, los docentes también van a realizar ese ejercicio de estarles compartiendo a ustedes también herramientas que les permitan pues tener un poco más de claridad sobre qué aspectos podemos incluir desde el ensayo en relación a forma, contenido y digamos que la ruta como tal que se debe seguir para que el ensayo cumpla con las características propias de lo que es un ensayo pues construido de manera crítica, ¿no? ¿Qué se debe incluir dentro de la infografía? Que también es un elemento que ustedes deben realizar. Vamos a incluir dentro de este ejercicio representar reflexiones más importantes que se realizó en el ensayo. Ya la infografía, digamos que vamos a cerrar micrófonos, por favor. Vamos a revisar quién tiene el micrófono abierto.
Vamos a revisar por acá. Bueno, muy bien. Entonces, la infografía ya es un ejercicio un poco más dinámico, un poco más en donde ustedes tienen que incluir elementos gráficos, imágenes, iconos. Bueno, ya digamos que la parte textual no es tan significativa ni evidente, sino que el protagonismo es en la manera en que ustedes esos elementos que incluyeron dentro del ensayo los reemplacen hacia la infografía y construyan un elemento que a nivel visual permita entender todo lo que ustedes articulan desde las fases anteriores del curso, el rol del psicólogo y la importancia de la transformación comunitaria. Asimismo, entonces, vamos a crear un enlace para el ensayo y debemos incluir dentro de la plantilla las evidencias fotográficas. Entonces, tener muy en cuenta que esta que esta plantilla es un ejercicio procesual donde ustedes van a tener que incluir todo lo que se trabajó en fase 1, fase 2, fase 3 y por último la fase 4. Al momento de ustedes enviar este formato como trabajo final, deben revisar entonces que efectivamente toda la información esté incluida dentro de ese formato sugerido o solicitado. También les solicitan que ustedes hagan un comentario sobre las diferentes infografías que se presenten en el foro. Esta fase 4 no es un trabajo colaborativo ni requiere de un ejercicio colaborativo para la entrega del producto final, pero sí aquí nos hace de pronto un paréntesis y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las infografías las vamos a tener que enviar sobre el foro y de esa manera los demás compañeros vamos a poder revisar esta información y vamos a poder realizar un ejercicio en donde a través de diferentes comentarios con soporte académico podemos entonces revisar cómo consolidó el compañero su ensayo a partir de lo que comprendió y cómo lo implementó dentro de esa infografía, y ese es un ejercicio que cada estudiante debe desarrollar de manera individual. Por último, entonces, debe entregar un documento en PDF que incluya el ensayo, el link del ensayo crítico y la infografía, y tener en cuenta que la extensión máxima que se sugiere dentro del trabajo final son 5 páginas. Entonces, aquí también hago un paréntesis, y es muy importante, como lo decía la profe Geraldine, que ustedes tengan en cuenta el uso de las normas APA dentro del desarrollo de este ejercicio. Entonces, ya para finalizar, aquí es importante que revisen el tema de la agenda y cómo está organizado este ejercicio. Entonces, pues nos encontramos en el momento evaluativo final. Aquí la actividad pues tiene unas características importantes que ustedes las pueden revisar en la guía. Y asimismo tener en cuenta que la actividad finaliza el 6 de diciembre, es una actividad que digamos que el tiempo es mucho más corto, se habilitó desde el 23 de noviembre, es decir, nos quedan, creería yo que más o menos 8 días para la entrega de este ejercicio. Entonces, creo que ya pues es tiempo de que nosotros ya vayamos avanzando en la consolidación de lo solicitado. Y bueno, ya para finalizar entonces, vamos a dejar un espacio de preguntas de acuerdo pues a la información que hemos estado compartiendo dentro de este tercer y último encuentro del curso, esperando pues que dentro de las actividades que ustedes hayan desarrollado, podamos o que se hayan podido cumplir como tal los resultados esperados, que ustedes tengan en cuenta cómo estaba constituido el curso, cómo se organizó cada actividad, de manera de que ese ejercicio procesual les haya permitido a ustedes poder entonces tener claridades y haber, digamos que, argumentado o haber obtenido esos conocimientos tan importantes que se trabajan desde la psicología comunitaria como ejercicio de impronta institucional también desde la articulación de nuestro programa, ¿cierto? Entonces vamos a dejar de compartir la presentación para que podamos revisar ese ejercicio de espacios y preguntas. No sé de pronto si ustedes quieran habilitar micrófono o si quieran dejar sus preguntas. Nayelis tiene pregunta, profe. Vale, sí, señora. Entonces, adelante, Nayelis, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora Lina? Doctora, tengo una pregunta acerca del ensayo. El ensayo yo lo voy a hacer en Word, pero yo nunca no he manejado nunca cómo realizar ese link para subirlo al OneDrive. Eso es lo que me tiene así como pensativa. Una pregunta, Nayelis. ¿Tienes acceso al correo institucional? No, doctora, porque yo les he mandado varios mensajes a soporte técnico para que me
puedan solucionar lo del correo interno y no me contestan. He llamado a registro y control y no me han podido ayudar con eso. Entonces yo en este semestre no he utilizado nunca ese correo. Vale, bueno, muy bien. Aquí vamos a tener que revisar, como les dije, cuando estábamos organizando, revisando las diapositivas, y es que vamos a construir una ruta desde la red del curso y se las vamos a compartir por los foros que ya se habilitaron para que ustedes puedan tener un paso a paso de cómo cargar estos documentos a través de OneDrive, ¿sí? Aquí hay un elemento importante y es que, pues, digamos que el correo institucional debemos tenerlo habilitado, no solamente para el ejercicio que se va a desarrollar dentro del curso, sino para otros procesos académicos, que incluso cuando ustedes ya estén solicitando o optando por el grado como tal, pues el correo se considera como un elemento importante para que ustedes puedan gestionar ese proceso. Entonces vamos a revisar, Nayeli, desde la dirección del curso y desde la red del curso, vamos a organizar un paso a paso para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio sin ningún inconveniente y para que se les facilite también el cargue del documento. Por el momento, ¿qué le puedo sugerir? Que trabaje con su Word, como lo tiene establecido, haga su ejercicio del ensayo sin ninguna dificultad y vamos a crearles, yo creo que a más tardar esta semana, para compartirles cómo ustedes pueden hacer ese ejercicio de OneDrive para que puedan entonces subir el documento tal como se los está solicitando esta fase 4, ¿sí? Entonces, nos comprometemos a realizar un instructivo, un paso a paso que les permita a ustedes poder tener las claridades necesarias para poder subir este documento a partir del OneDrive. Y de esa manera, pues no vayan a tener dificultad, ¿le parece? Ah, bueno, sí, señora. Lo otro era que quería pedirle un favor. Lo que pasa es que a mí nunca me han cargado los links de las unidades de la 1 y la 2. Yo trato de abrirlos y no me muestra nada. Lo único que me abre es el OVA. Entonces yo le escribí a la tutora de mi curso que si por favor nos podía compartir esos documentos, ya que es importante poder leer esas lecturas, porque de acuerdo a lo que nos estaban explicando acerca de cómo hacer el ensayo por medio de la experiencia, pues eso lo tengo claro en lo que yo hice en esa fase, pero sí quisiera como poder ver esas lecturas que son muy importantes. Claro que sí, yo al principio les dije que íbamos a revisar si era necesario e incluso pues a través de este espacio vamos a establecer también el compromiso de enviarles, ya sea por el foro, por el correo interno del curso, nuevamente las lecturas en formato PDF para que a ustedes se les facilite la consulta y puedan realizar nuevamente esa revisión que se hace pues tan importante y necesaria para que puedan construir el ensayo. Entonces es un segundo compromiso, Nayelis. Vamos a enviar el material bibliográfico. Yo creería que el día de mañana vamos a enviarlo para que ustedes puedan tener, digamos que esa consulta de manera permanente y fácil a través del correo interno. Entonces, quedamos con ese segundo compromiso. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Vale, Nayiris. ¿Alguna otra inquietud? ¿De pronto alguna otra pregunta en relación a esta fase 4? Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta y de pronto voy a salirme un poco de lo que es el desarrollo de la fase 4, y es que ya nos encontramos finalizando todas las actividades de nuestro curso. El 6 de diciembre finalizamos. Por eso se hace como, digamos que una alerta sobre este ejercicio de calificación, ya que es muy, muy importante que ustedes revisen que efectivamente todas las notas que se han ido entregando, ustedes las tengan sin ninguna dificultad, que las notas correspondan a los resultados o a lo que ustedes enviaron, que efectivamente toda la información esté cargada en el espacio de calificaciones, porque después que se cierre el curso, pues no vamos a poder realizar ninguna modificación. Entonces estamos como a tiempo de revisar todas las calificaciones, todos los aspectos solicitados, para que ustedes puedan entonces, digamos que tener orden, claridad y no vayamos a tener ninguna dificultad. En relación entonces y retomando, adelante Jenny. Profe, buenas noches, buenas tardes. Profe, Hola, es que buenas entré un tardes. poquito tarde a la reunión. Ya estaba en Tranquila. otra reunión y pasé como 20 minutos. O sea, el ensayo se hace con base a las lecturas, no en base a lo que hicimos con la comunidad, sino a las lecturas que realizamos, ¿sí? Así se hace el ensayo.
El ensayo, perdón. Sí, el ensayo crítico y así como un resumen general, tal cual como lo estipula Sí. la guía, el ensayo debe tener señor. máximo 5 páginas. Ahí en ese ensayo ustedes deben dar cuenta de la comprensión de los diferentes aspectos teóricos que se desarrollaron en las fases anteriores del curso, en donde van a tener en cuenta el rol del psicólogo en contexto comunitario, debe reflejar señora. un análisis sobre la importancia de la transformación comunitaria por medio del reconocimiento de las necesidades, de los recursos y de las potencialidades. Y es importante que dentro de este ejercicio, pero ya eso es un, digamos que un mensaje en cuanto a la construcción, que se realice de manera objetiva y precisa. Aquí, pues obviamente dentro de lo que nosotros mostramos dentro de este ejercicio, fue un resumen de lo que se trabajó desde las 3 unidades del curso. Si nos devolvemos de pronto a la presentación y al iniciar, pues ahí nosotros hacíamos un trabajo de revisión, cuáles fueron, digamos que los conceptos que se articularon dentro de los contenidos de cada unidad. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que no es contar lo que se vivió desde cada fase, sino es que ustedes retomen todos los contenidos teóricos del curso y que esa información que está distribuida entre los paradigmas de la psicología, entre las bases de la psicología comunitaria y entre la teoría y la praxis, pues puedan entonces evidenciarlo y organizarlo en un ensayo crítico, que ese ensayo crítico, pues obviamente, esté, digamos que establecido en un lenguaje formal, que tenga un estilo académico, que asimismo ustedes incluyan citas y referencias que pueda respaldar toda esa argumentación que ustedes han incluido dentro de este ejercicio. Entonces, digamos que no es retomar las 3 actividades que ustedes ya entregaron y hacer un resumen y ajustarle al ensayo, sino retomar esos referentes teóricos que fueron tan importantes y que nos permitieron poder desarrollar esas 3 actividades que estaban desarrolladas dentro de un ejercicio de reconocimiento, de exploración de necesidades y de potenciación. Y esa última fase que nos permite es realizar un análisis crítico para poder llegar a un ejercicio de transformación comunitaria. Entonces, no sé si fue clara la respuesta, no sé si de pronto sigues con la inquietud. Sí, no, o sea, sí, ya. Entonces sí, hay que leer bien todo y hacer el ensayo basándonos en esas lecturas, ¿sí? Sí, O sea, vamos a hacer las retomar los lecturas. contenidos, sí, retomar los Sí, contenidos del curso, retomar lo que se sí, trabajó en cada fase, teniendo en cuenta aspectos conceptuales y teóricos, e iniciar con ese ejercicio de construcción del ensayo. listo. Muchísimas gracias, tutora. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para que ya entonces finalicemos con este último encuentro de nuestro curso? No sé, mi profe María, si quieras de pronto brindar una última indicación, ya para que entonces demos por finalizado el encuentro. Bueno, profe, gracias. De pronto sí recordarles que, pues si bien dice que una extensión máxima de 5 páginas, pues eso sería como lo ideal, pero tampoco vayamos a ser tan simplistas de entregar 1 o 2 hojitas, por favor. O sea, la tarea de verdad que ya está bien resumida, o sea, 5 páginas es de verdad poquito. Y tienen mucho material, entonces yo creo que es como lo justo. Entonces, y ya pues para quienes les gusta escribir demasiado, pues tampoco nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Entonces, esa recomendación. Y lo otro es que en su escrito, así como les decía la profe Geraldine, pues tengan en cuenta que es importante buscar también soporte del diccionario de sinónimos, de los conectores, o sea, tengan esos elementos a mano porque son los que les van a permitir también poder redactar de una manera más fluida, más, sí, como más rápida también y no estar en el rebusque o en la repetición de ciertas palabras que a veces se nos vuelven muletilla cuando estamos escribiendo. Entonces, como que puedan encontrar de pronto o les podemos compartir también en ese sentido, ¿cierto? Como unas guías de conectores que son pues importantes para tener en cuenta a la hora de escribir nuestros ensayos. Es como eso lo que quería recomendar. Muchas gracias, profe. Tenemos una pregunta, tenemos una manita levantada. Adelante, Gloria. Sí, con relación a lo que estaba diciendo ahorita la tutora, creo que fue María Elena, no recuerdo. Bueno, sí, que si nos podrían dar una guía
con relación a los conectores y sinónimos, porque a veces sí uno se queda corto frente a esos conectores y a esos sinónimos, y si uno tiende a repetir. Y otra pregunta que yo quería realizar es con relación a la actividad comunitaria. Digamos que dentro de las actividades comunitarias que nosotros venimos realizando, a veces que no lo vi dentro de las lecturas, ni tampoco vimos un documento o algo que nos hablaran cómo articular la actividad comunitaria con las políticas públicas a nivel gubernamental para que estas comunidades no se queden sin esos recursos, sin esas ayudas que son importantes dentro de la comunidad. A veces no se tiene un referente, o sea, no hay un referente teórico, bueno, frente a esto, ni tampoco hay una ruta para poder articular. Entonces, esa sería mi pregunta, o sea, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo hacer? Bueno, muy bien, Gloria. Las políticas públicas y la psicología comunitaria, de una u otra forma, son campos sociales que comparten de cierta manera mismos fines, ¿no? Sin embargo, dentro del curso Psicología Comunitaria no está articulado porque ustedes más adelante van a ver un curso que de pronto, pues si ya lo lograron reconocer, se llama Acción Psicosocial en el Contexto Comunitario. Dentro de ese curso, si ustedes van a lograr evidenciar ya, digamos que todo lo que tiene que ver con normatividad, con políticas públicas, porque ya digamos que se profundiza mucho más en el quehacer comunitario, pero ya desde otra perspectiva. En este curso nosotros lo que buscamos es que de pronto, aunque no se mencionan las políticas públicas desde una profundidad, sí nosotros compartimos unos objetivos que se relacionan, que permiten que de una u otra forma, aunque no están articulados de manera clara, sí desde la psicología comunitaria, las acciones que se implementen, pues sí busquen como tal el bienestar, la incrementación de la calidad, todo lo que tiene que ver con población, objetos de cambio, diferentes formas que permitan que todas las acciones pues busquen esa transformación, que es esa fase final. Sin embargo, el tema de políticas públicas, como les dije al principio, aunque sí comparten fines o similitudes, pues no está vinculado dentro del curso Psicología Comunitaria, pero sí que ustedes más adelante lo van a tener que revisar y que sí está muy incluido dentro del curso Acción Psicosocial en el Contexto Comunitario, que se hace como un requisito de grado para ustedes poder desarrollar las prácticas, que eso ya lo van a ver más o menos en un octavo o séptimo periodo de formación. Pero dentro de nuestro curso, digamos que el sílabus no está constituido de esa manera, no incluye las políticas públicas, no porque no sean importantes, porque usted lo mencionaba, de pronto sí se hace un ejercicio en donde pues a través de poder implementarlas también nosotros vamos a poder permitir que se realice una construcción comunitaria y una transformación. Pero en este momento dentro del curso, digamos que la organización no está establecida de esa manera, pero que sí obviamente está incluida dentro del currículo del programa y que ustedes más adelante van a poder revisarlo dentro de otros cursos que están ahí como próximos ustedes a desarrollar, ¿no? Como lo es el curso de acción psicosocial en el contexto comunitario, ¿no? Perdón, profe, yo Listo, quisiera... tutora, muchas gracias. Adelante, profe Geraldine. Gracias. Para Gloria, hay un referente, o sea, teniendo el contexto de lo que acaba de explicar la proferina. Sin embargo, también como para darte por ahora, si estás interesada, inquieta, pues por esos temas que sabemos que cuando empezamos a trabajar con comunidades, estos son los primeros temas que entra uno a trabajar y sí hay referentes. De hecho, en Latinoamérica tenemos un referente muy fuerte que es Paulo Freire. Y ahí vas a encontrar una literatura que considero yo que te va a encantar. O sea, y para todos y todas las estudiantes seguramente pues se les... pueden tomar ese referente, Paulo Freire, que es latinoamericano de hecho, y en su experiencia, aunque él era un académico, pero dentro de su experiencia también de trabajo ya con comunidades en educación, implementó todo este tema de la educación popular y él lo que dentro de esos procesos formativos o educativos lo que buscaba era justamente más allá de la alfabetización y demás de las comunidades, era también como esos mecanismos de empoderamiento a través de la educación que tenía sí o sí que ver
o que relacionarse con políticas públicas. Entonces sus obras tienen una integración de todo esto entre educación popular, políticas públicas. Entonces yo creo que por ahí podría ser una pista para que pueda seguir profundizando mientras van llegando ustedes también, como lo dice la profe Lina, por supuesto, como a unos niveles ya más avanzados dentro de estos temas, dentro de lo que es el plan de estudios también del programa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias a ti por tu participación. Entonces yo creo que ya con esta pregunta que realizó Gloria, cerramos este espacio. Sin antes pues mencionarles que vamos a estar muy comprometidos y muy abiertos a poderlos escuchar y acompañar dentro de esta última fase. Tenemos entonces espacios importantes para que ustedes puedan despejar sus inquietudes, puedan realizar sus aportes y en la medida en que ustedes lo consideren necesario, pues puedan consultar cualquier inquietud, cualquier solicitud que tengan para la construcción de esta fase 4. Yo les voy a pedir, por favor, si ustedes pueden, en la medida en que pues sea posible, habilitar cámara para poder tomar un registro fotográfico y poder ya finalizar entonces con este encuentro. Muchas gracias, profe María. Sí, señora. Gracias. Bueno, muy bien, ahí ya vemos cómo se activan las cámaras. Bueno, entonces una sonrisita y tomamos un registro fotográfico. Bueno, muy bien. Recuerden que pues los insumos que utilizamos para este encuentro serán compartidos a través de los espacios establecidos. Yo creo que el día de mañana ya van a poder acceder a la grabación, asimismo a la presentación que se les proyectó el día de hoy y los compromisos que establecimos, como el envío de la ruta para cargar en el OneDrive el ensayo. Asimismo, también vamos a revisar el tema de los conectores, como lo solicitaba una estudiante dentro de este espacio, para la construcción del ensayo. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y estaremos compartiendo la grabación y los demás insumos que se derivan de este espacio. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.